Buen día, muchachos, continuamos con los temas. Ahora vamos a ver el tema de fuerza magnética y dentro de estos la fuerza magnética sobre cuerpos con carga eléctrica, la fuerza magnética sobre conductores con corriente eléctrica y el experimento que realizó Ørsted a través del cual dio origen a lo que ahora conocemos como electromagnetismo. Bien, cuando una carga está en movimiento, esta carga crea tanto un campo eléctrico como un campo magnético a su alrededor. El campo magnético va a realizar una fuerza sobre cualquier carga eléctrica que se encuentre cerca de su radio de acción o el campo de acción de dicha fuerza. A esto conocemos como fuerza electromagnética. Cuando tenemos un campo eléctrico, todas las cargas positivas van a experimentar la fuerza en dirección al campo magnético. Por el contrario, las cargas negativas van a experimentar dicha fuerza en sentido contrario. Para el campo eléctrico no importa si las cargas están en movimiento o bien están en reposo, siempre se va a ejercer una fuerza o siempre va a haber esa fuerza. A diferencia, en un campo magnético, las cargas deben experimentar la velocidad, es decir, deben estar en movimiento para que haya dicha fuerza. Una de las características que vamos a ver ahorita con la fuerza magnética con cuerpos de carga eléctrica es que la velocidad y la línea del campo magnético deben estar de manera perpendicular a la fuerza. En este caso la fuerza es máxima. Un conductor por el que circula corriente eléctrica, puede ser un cable o cualquier otro objeto, sufre una fuerza debido al campo magnético, ya que la corriente está constituida por cargas eléctricas que están en movimiento. La fuerza que ejerce dicho campo magnético siempre va a cumplir con las siguientes características. Primero, si la carga está en reposo, no se va a ejercer ninguna fuerza sobre ella. Segundo, la fuerza magnética va a ser máxima cuando la velocidad y el campo magnético son perpendiculares y va a ser nula siempre que el campo y la velocidad sean paralelas. 3. La fuerza va a ser perpendicular tanto a la velocidad de la carga como al campo magnético. 4. La fuerza es proporcional tanto a la velocidad como al valor de la carga. Y la carga, si esta cambia de signo, la fuerza va a cambiar de sentido. En la clase pasada vimos un poquito lo que era la ley de Coulomb y decíamos que era la fuerza sobre una constante y decía que era proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaba. Esta ley solamente es válida cuando las cargas están al vacío, es decir, o se aproximan al vacío. Uno de los ejemplos de este sería el aire. En todo el otro caso, cuando interactúan con una sustancia, ya sea un aislante o cualquier otra sustancia, esta fuerza va a sufrir una disminución. Puede ser mayor o menor y va a depender esto de la sustancia en la que está inmersa o en la que está sumergida. La relación que existe entre la magnitud de la fuerza eléctrica de dos cargas que están al vacío y la fuerza entre las dos cargas que están sumergidas en una sustancia se le conoce como permitividad relativa o bien coeficiente dieléctrico de dicho medio. Es decir, ¿cuál es la permitividad que me da ese medio para ejercer dicha fuerza? Y lo tenemos referenciado como una E sub R o permitividad relativa y va a ser igual a la fuerza de las cargas en el vacío sobre la fuerza ejercida por las cargas que están sumergidas en un medio o en una sustancia y estas dos se dan en newtons, esa es la unidad. Bien, para los conductores con corriente eléctrica, cuando tenemos una corriente eléctrica sabemos que este es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento. En un conductor rectilíneo, la fuerza resultante va a ser la suma de cada una de estas fuerzas respecto a sus cargas. Bien, el experimento de Ørsted ahorita lo vamos a ver de manera práctica. En 1820 o hasta ese entonces, los fenómenos eléctricos y magnéticos se consideraban independientes, es decir, pensaban que no existía relación entre ellos. Ørsted descubrió que estaban relacionados cuando accidentalmente empujó una brújula sobre un cable
que estaba conectado a una pila y por lo tanto transmitía corriente eléctrica, y se dio cuenta que dicha aguja se colocó perpendicularmente al alambre, es decir, se movía de tal manera que dijo, ok, están relacionados debido al campo magnético y al campo eléctrico o las cargas que existen entre ellos. Este experimento, de manera accidental, es lo que dio origen a lo que conocemos como electromagnetismo. Bien, muchachos, vamos a tratar de replicar lo que hizo Ørsted. Yo no tengo una brújula, sin embargo creamos una con un pedazo de corcho y una aguja. A esta aguja en la punta la vamos a imantar con un imán. Bien, la vamos a poner sobre un recipiente con agua. Y ahí vemos que la punta, bueno, apunta al norte. Tenemos el cable por el que él transmitía la corriente, o veía que estaba transmitiendo la corriente, y vemos que al acercarlo a la pila, dicha brújula sufre un movimiento. Si volteamos el sentido o la polaridad de la pila, vemos que se mueve en sentido contrario. Bien, esto fue lo que experimentó Ørsted y dio origen a lo que es el electromagnetismo. Continuamos y ahora vamos a ver ejercicios correspondientes a fuerza magnética con tres posibles situaciones que se puedan encontrar. Vemos la primera situación. El problema dice, una carga de 5 microcoulombs se encuentra en el aire a 20 centímetros de otra carga de menos 2 microcoulombs, como se aprecia a continuación. Necesitamos calcular primero cuál es la magnitud de la fuerza F1 ejercida por la carga número 2 sobre la carga 1, y luego cuál sería la magnitud de la fuerza eléctrica entre las cargas si éstas estuvieran sumergidas en agua. Aquí tenemos las dos cargas, la carga 1, la carga 2, las fuerzas que ejercen. Como esta carga es positiva y esta carga es negativa, dijimos que polos opuestos se atraen, entonces las direcciones son opuestas y de una carga a otra son 20 centímetros, ¿sí? Vamos a definir que la fuerza 1 va a ser la de la carga 1 y la fuerza 2 la de la carga número 2. Bien, vamos a ver cuáles son los datos que tenemos. La carga 1 de 5 por 10 a la menos 6 coulombs, la carga 2 de menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs, el radio o la longitud que las divide son de 20 centímetros, es decir, 0.2 metros. De aquí necesitamos calcular la fuerza 1 y la fuerza si estas cargas estuvieran en el agua. De aquí tenemos dos constantes, la constante que viene dada en la fórmula de Coulomb, de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y el coeficiente de permitividad del agua de 80.5. Este dato lo tienen en la tabla que está en su documento. Bien, las fórmulas, obviamente para calcular la fuerza vamos a ocupar la de la ley de Coulomb, que está la constante, las dos cargas multiplicadas sobre el radio o la distancia o longitud al cuadrado. Y luego tenemos el coeficiente de permitividad, que es la fuerza sobre la fuerza en el agua, la fuerza prima, ¿sí? Por lo tanto, lo que queremos calcular es la fuerza prima, es decir, la fuerza cuando están en el agua. Despejamos aquí y nos queda que es igual a la fuerza sobre el coeficiente de permitividad. Bien, tenemos el inciso A. La fuerza vamos a sustituir K, dijimos que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por las dos cargas multiplicadas. Tenemos una de 5 por 10 a la menos 6 y una de menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Luego, sobre la distancia, 0.2 metros. Dijimos que eran 20 centímetros, es decir, 0.2 metros. Esta operación nos va a dar un total de menos 2.25 newtons. Luego, la fuerza, si las cargas estuvieran en el agua, es la fuerza que ya calculamos sobre el coeficiente de permitividad, 2.25 newtons sobre 80.5. Aquí no agregamos el signo negativo porque este solamente nos indica la dirección de la fuerza. Esto nos da un total de 2.79 por 10 a la menos 6 newtons. Y con eso tendríamos resuelto nuestro primer ejercicio.
Bien, otra de las situaciones que nos podemos encontrar, dice, una carga o Q1 de 2 microcoulombs se encuentra a una distancia de 20 centímetros de otra carga, Q3, que es igual a 8 microcoulombs, como se ve en la siguiente figura. De aquí vamos a determinar cuál es la magnitud de la fuerza resultante y el sentido de esta fuerza sobre una carga Q2 de menos 4 microcoulombs, al ser colocado en medio de las dos cargas. Tenemos de origen la primera carga, la tercera carga y en medio ponemos una carga de 4. Es decir, la distancia desde la carga 1 hasta la carga 3 son 20 centímetros, de la carga 1 a la carga 2 10 y por lo tanto de la carga 2 a la carga 3 también hay 10 centímetros. Bien, como están las cargas con diferente carga, es decir, positivo, negativo y positivo, se van a traer esta con esta y esta con esta posteriormente. Sustituimos cuáles son los datos que tenemos. La carga 1 de 2 por 10 a la 6 coulombs, la 2 de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs, la 3 de 8 por 10 a la menos 6 coulombs y el radio o la longitud 10 centímetros, es decir, 0.1 metros. Tenemos la constante de coulombs, es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre un cuadrado. Y tenemos las dos siguientes fórmulas. Nos pide calcular la fuerza y vamos a calcular con la ley de Coulomb la constante, las dos cargas, dividido entre la distancia o la longitud. Y para el cálculo de la fuerza resultante, hace un momento en la teoría vimos que simplemente sumábamos las fuerzas. Aquí vamos a hacer la suma de las fuerzas de la carga 1 con la 2 y de la carga 3 con la 2, que es respecto a la que queremos saber. Bien, ¿cómo quedaría pues esto? Tenemos igual la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Esta atracción sería de la carga 2 hacia la carga 1 e igual de la carga 2 hacia la carga 3 por ser signos o cargas con polos opuestos. Sustituimos pues primero de la fuerza de la carga 1 con respecto a la carga 2, esta y esta. 9 por 10 a la 9 es la constante, newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrados. Ponemos la carga 1 es de 2 por 10 a la menos 6 y la carga 2 de menos 4 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, eran 10 centímetros, 0.1 metro al cuadrado. Esto nos da un total de 7.2 newtons negativos. ¿Por qué? Porque viene hacia la izquierda, ¿sí? La fuerza va hacia este lado, ¿sí? Siguiente, la fuerza de la carga 3 con respecto a la 2, esta con esta. La misma constante, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 3, 8 por 10 a la menos 6 coulombs por menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs de la carga 2 sobre la distancia 0.1 metros o 10 centímetros de aquí hasta acá, ¿sí? Esto nos da un total de menos 28.8 newtons hacia la derecha, es decir, hacia allá, ¿sí? Para calcular la fuerza resultante, pues dijimos que solamente era la suma de la fuerza 3 menos la carga 2 más la fuerza de la carga 1 respecto a la carga 2. Es decir, 28.8 newtons menos 7.2 newtons. Aquí no pongo el signo más porque esta carga va hacia la derecha. Este signo sí lo tomo porque esta carga, la fuerza de atracción, va hacia la izquierda. Entonces nos da un total de 21.6 newtons. Obviamente hacia la derecha por ser positivo, hacia allá. Esa sería mi fuerza resultante. Bien, el último caso que se pueden encontrar, o de los que se van a encontrar, dice, una carga Q1 de menos 3 microcoulombs recibe una fuerza de atracción debido a dos cargas, una Q2 de 8 microcoulombs y la Q3 de 7 microcoulombs, que se encuentran distribuidas como señala la siguiente figura. Determinar la magnitud de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga 1, así como el ángulo que forma respecto al eje horizontal. Bien, tenemos las tres cargas, la carga 1 de menos 3, la carga 2 de 8 y la carga 3 de 7, y están divididos así, ¿sí? De la carga 1 a la carga 2 hay 0.5 metros y de la carga 1 a la carga 3 también hay 0.5 metros. Entonces, vemos cuáles son los datos que tenemos. La carga 1 de menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, la carga 2 de 8 por 10 a la menos 6 coulombs,
la 3 de 7 por 10 a la menos 6 coulombs, la longitud de 0.5 metros para ambos lados, la constante de la ley de Coulomb de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y la fuerza resultante la vamos a calcular sobre la carga 1, así como lo indica el ejercicio, y además vamos a calcular el ángulo. Bien, primero lo que tengo que calcular entonces es la fuerza respecto a la carga 2 con la carga 1. Sí, sería este tramito, la carga 2 respecto a la carga 1. Tenemos pues solamente sustituyendo en las fórmulas la constante 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, las dos cargas 8 por 10 a la menos 6 coulombs de la carga 2 y menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs de la carga 1 sobre los 0.5 metros, que era la longitud que las divide o las distancia. Luego, esta cantidad pues nos da menos 8.64 por 10 a la menos 1 newtons, ¿sí? Seguimos, ahora tenemos que calcular la fuerza de la carga 3 respecto a la carga 1, es decir, esta parte, carga 3 respecto a la carga 1. Igual, la misma constante, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga 3, 7 por 10 a la menos 6 coulombs, por la carga 1, menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre la distancia al cuadrado, que es 0.5 metros. Aquí, bueno, no se los había explicado, no se los había comentado, quedan newtons porque obviamente estos metros cuadrados se eliminan con los metros cuadrados de aquí, y el Coulomb cuadrado por estos coulombs, coulombs por coulombs, Coulomb cuadrado, ¿sí? Y esto nos da un total de menos 7.56 por 10 a la menos 1 newtons. La fuerza resultante, como estas cargas forman un triángulo rectángulo, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, la fuerza resultante va a ser el cuadrado de la fuerza de la carga 2 respecto a la 1, más la fuerza de la carga 3 respecto a la 1 al cuadrado, ambas. Entonces, fuerza resultante, sustituimos fuerza 2 menos 1, 8.64 por 10 a la menos 1 newtons al cuadrado, más 7.56 por 10 a la menos 1, también newtons al cuadrado. Recuerden que los signos negativos no los tomo en cuenta porque solamente indican la dirección de la carga, e igual al estar al cuadrado pues no me afecta. Fuerza resultante entonces, 131.8 por 10 a la menos 2 newtons al cuadrado. Eliminamos el cuadrado del newton con la raíz y esto nos da igual a 11.48 por 10 a la menos 1 newtons, o bien 1.148 newtons. Recordemos que por ser a la menos 1 solamente se recorre una posición. Tenemos resuelto lo de la parte de la fuerza resultante. Ahora vamos a calcular el ángulo. El ángulo va a ser con la tangente vamos a llamar al ángulo alfa. Entonces va a ser igual la fuerza de la carga 3 respecto a la 1 sobre la fuerza de la carga 2 respecto al 1. Entonces esto nos da un total, solamente sustituimos 7.56 por 10 a la menos 1 newtons sobre 8.64 por 10 a la menos 1 newtons y nos da un total de 0.875. A esto quedamos que cuando tenemos esta parte para calcular solamente el valor del ángulo, lo mandamos con la inversa o tangente a la menos 1 de 0.875 y nos da un total de 41.2 grados. Así quedaría representadas nuestras tres cargas y nuestra fuerza resultante con el ángulo alfa encontrado. Bien, de esta forma serían los tres tipos de ejercicios que pueden encontrarse y es la forma en cómo los van a resolver.